dominical. Amén. Bueno, gloria a Dios, amados hermanos. Después de adorar al Señor, vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Así que preparen sus Biblias y vamos a ver el día de hoy las vestiduras de los hijos de Dios. Vamos a hablar sobre las vestiduras de los hijos de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De las vestiduras de los hijos de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo de alabanza, por el tiempo de adoración. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra para poder ser alimentados espiritualmente y para poder tener la consolidación por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias por el privilegio de tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Sean bienvenidos, amadas hermanas y hermanos que se han dado lugar esta tarde. Hoy vamos a ver las vestiduras de los hijos de Dios. Amén. Y bueno, la semana pasada tiene que ver este tema con lo que vimos la semana pasada, las vestiduras de los hijos de Dios. Un poco de la clase anterior, para entrar en el tema, compartimos que la base de la familia es la misma base que tiene la iglesia. Dios es un Dios de familia. Nuestro Señor Jesús nos dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él te va a convencer, o Él va a convencer al mundo de tres cosas. Número 1, de justicia. Número 2, de pecado. Y número 3, de juicio. Cada vez que el Espíritu Santo actúa, cada vez que se manifiesta el Espíritu Santo, nos convence a nosotros mismos y también a aquellos que no han confesado al Señor de justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo, también de pecado, del arrepentimiento de los pecados, de la convicción de los pecados, pero también del juicio, ¿verdad? Va a haber un juicio y todos aquellos que no confiesen al Señor como su Salvador se van a perder. Eso es lo que obra el poderoso Espíritu Santo, convenciendo a la gente de justicia, de pecado y de juicio. Por eso el diseño de Dios es la familia. Y para la sociedad, la base de toda familia, de la sociedad, es la familia. Gloria al Señor. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar en este tema. Esta es la puerta que el Espíritu Santo abre para que una persona pueda entrar a la salvación. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8. Vamos a recordar un poco de lo que vimos la semana pasada. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 8. ¿Ya lo tenemos? Sí, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, le decía el Señor Jesús a sus discípulos, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, yo se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, que es lo que estamos viendo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es necesario porque solamente Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria al Señor. De justicia, Jeremías 22:3. Vamos rápidamente a ver un ejemplo de la justicia de Dios. Jeremías capítulo 22, versículo 3. Jeremías capítulo 22, versículo 3. Cuando lo encuentre el primero, diga un fuerte amén. Jeremías 22, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 22, 3. Dice así en el nombre de Jesús. Jeremías 22, 3. Yo, el Señor, he dicho, practiquen la justicia y el derecho, libren de sus opresores a los oprimidos, no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. Por eso el Espíritu Santo nos tiene que convencer, nos tiene que transformar, llevarnos al arrepentimiento en cuanto a la justicia de Dios. Amén. Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. De pecado, Romanos 3:23.
El Espíritu Santo también va a traer convicción de las cosas malas que hacemos. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Vamos un poquito rápido porque ahora sí es bastante. Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios y nos hemos podido acercar nuevamente gracias a nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces ahí está. Ahora vamos al juicio. Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12, versículo 14. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, versículo 14. ¿Me dicen un amén cuando lo encuentre alguien? Amén. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12, 14, en el nombre de Jesús. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda obra buena o mala, junto con toda acción encubierta. Entonces, por eso Dios nos enseña que no debemos de vengarnos, porque de Él es la venganza, de Él son los juicios. Y entonces también el Espíritu Santo nos va a convencer de que Dios es el juez del universo. Dios va a traer a juicio cada situación y Dios saca a la luz todo lo que esté encubierto, ¿verdad? Así que si nos andamos portando mal, es conveniente que nos arrepintamos y volvamos a Dios, porque si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y los encubrimos, entonces el Señor lo que va a hacer, los va a sacar a la luz. Entonces cuidado con el Dios todopoderoso, Dios de amor, pero también es Dios consumidor, fuego consumidor. Muy bien. Si yo no sé qué hice mal, no voy a poder pedir perdón. Si tú no vienes a la iglesia y no lees tu Biblia, tú no vas a saber en qué estás mal, ¿sí? Y no vas a pedir perdón. Y entonces vas a andar por ahí, encubriendo los pecados. Necesitas saber qué hiciste mal para poder pedir perdón. Tenemos un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios misericordioso. Gloria al Señor. La base que funciona para la iglesia también funciona para la familia. Pensemos por unos minutos en el tabernáculo en el desierto. Tenía 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Ahí donde se hacían los sacrificios. Cuando uno entraba al atrio, lo único que veía era un altar que estaba encendido todo el tiempo y donde se traían los corderitos. Era el altar del holocausto donde yo encontraba la justificación. ¿Justificación de qué? De los pecados. Por eso eran sacrificados los corderos. Amén. Pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar a la vestidura de los hijos de Dios. ¿Qué representan las vestiduras de los hijos de Dios? ¿Cuál es mi papel como papá de atrio? Que tus hijos sean sensibles a la voz de su conciencia. Que tus hijos, o que nosotros como hijos de Dios, seamos sensibles a la voz de nuestra conciencia. Cuando ya no hacemos caso a nuestra conciencia de que estamos haciendo mal, entonces nuestra mente está cauterizada, nuestra mente está secuestrada por el pecado. ¿Ok? Entonces tenemos que ser sensibles a esa conciencia que nos dio Dios para saber que estamos haciendo mal. Gloria al Señor. También como hijos de Dios, o a los pequeños de las familias, Dios quiere que tengamos una comprensión de lo que es justo y lo que no es justo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero cuando tenemos una mente cauterizada, ¿verdad? Entonces ya nos pasamos de filo, ya no nos importa. Y entonces muchos problemas se podrían evitar cuando nosotros como hijos de Dios, o cuando nuestros pequeñitos también, son entrenados en la comprensión de lo que es justo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Como no nos lo enseñaron, entonces crecemos, y cuando estamos adultos y venimos a la congregación, entonces cuesta más trabajo. No es que Dios no lo pueda hacer, sino que nos formamos así.
Y entonces hay que hacerlo desde que somos pequeños. Gloria al Señor. También Dios quiere que como hijos de Dios y a los pequeñitos que estamos formando, porque es responsabilidad de toda la iglesia, pero también de los padres, en un 80%, que sea sensible a pedir perdón. Tenemos que cambiar nuestra mente y ser sensibles al perdón. Es un principio bíblico que se debe de dar en las familias, el pedir perdón. Amén. El hijo pródigo dijo: le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo trajo a su conciencia que había hecho mal. Amén. Ahí vemos a la conciencia que Dios nos dotó o nos dio para saber lo que es correcto e incorrecto. Lucas 15:21. Por eso vimos que el Espíritu Santo nos trae arrepentimiento de pecado, de juicio y de justicia. Lucas 15:21, para ver este ejemplo ya en el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:21: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque fue convencido de pecado en su conciencia, ¿verdad? Él había sido educado quizás de niño, pero él se desaboló la barda, pero hubo un momento, ¿verdad?, que estuvo totalmente a merced, ¿verdad? Perdió todo y entonces vino a su conciencia esa convicción de pecado. No esperemos a estar en esa condición para reconocer nuestro pecado y volvernos al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Los hijos de Dios y también los pequeños deben de ser educados para reaccionar así. Al haberle mentido, al haberse escapado de la escuela, al irse con su novia o novio, al estar en internet, cuando se dio la indicación de que no se haga, deberíamos de actuar con un grado de conciencia, con un grado de madurez y volvernos al Señor. Eso es lo que debemos de educar a nuestros hijos. La justicia no tiene que ver con teología. Son las cosas básicas que responden a lo que mi conciencia me está diciendo. No es que seas muy teólogo, sino que son las cosas básicas que responden a lo que tu conciencia te está diciendo, a lo que estás percibiendo. La conciencia tiene que ver con lo que estás percibiendo en ese momento. Se crea una imagen y de ahí se puede ir al inconsciente o al subconsciente. Pero en ese momento que tú estás percibiendo las cosas, debes de tener un convencimiento de que lo que estás haciendo está malo. Porque si te vuelas la barda, pues entonces ya pecaste y lo estás encubriendo. Y entonces es ahí donde se complica la situación. Porque todo lo encubierto Dios lo va a sacar a la luz para que sea limpiado, para que sea corregido. Gloria a Dios. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, a compartir tus juguetes, y no solamente a los niños, sino también a los adultos. Tenemos que compartir. Dile al que está a tu lado: yo tengo que compartir mi pastel. Tengo que compartir, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en compartir como hijos de Dios y enseñar a los niños a compartir sus juguetes. Divide ese pedacito de pan. Este es el papel del papá de atrio, ¿verdad? Se encarga de llevar al hijo para que presente, ¿verdad?, el perdón, para que se arrepienta. Por eso es atrio, porque ahí es donde estaban los sacrificios, donde entregaban a los corderitos para que los sacerdotes los ofrecieran en el altar. Por eso es papá de atrio, porque es el encargado de vigilar que se cumpla ese sacrificio, que el hijo pida perdón. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que posicionar a nuestros hijos en la posición de la responsabilidad, aunque sean niños. Nosotros como cristianos aquí en la iglesia deberíamos de tener responsabilidades, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos responsabilidades como cristianos, entonces ¿cómo vamos a poder decirle a nuestros hijos que tengan responsabilidades con Dios? Gloria al Señor.
El mayor enemigo para que se pueda levantar un padre de atrio es la hipocresía. De eso también hablamos la semana pasada. Desgraciadamente, antes de ser pastor, ¿verdad? Y bueno, no somos perfectos, pero yo llegué a escuchar comentarios. No, es que mi mamá, he escuchado de 2 personas, no voy a decir nombres por respeto, pero de 2 personas que me llegaron a decir, 2 niños, un niño y una niña, es que mi mamá es hipócrita. Ah, caray, ¿y por qué es hipócrita tu mamá? Pues porque aquí hace una cosa y en mi casa hace otra, y usted nos enseña que no debe ser así. Ah, caray. Bueno, entonces eso es el mayor enemigo para que se levante un padre de atrio, es la hipocresía. Un padre espiritual, un padre de atrio, ¿verdad? Un hermano de buen testimonio debe de dar el ejemplo, ¿verdad? Porque si no, te pueden llamar hipócrita. Entonces tenemos que ser lo mismo aquí y allá afuera, esforzarnos para hacer lo mismo adentro y afuera. Otro enemigo es una verdad a medias. Hace 3 días le dije a mi hijo, no hagas eso porque es incorrecto. Ya pasaron 3 días, pero como quiero que mi hijo me deje en paz, porque voy a ver mi serie de Netflix favorita, entonces le dejo que haga lo que hace 3 días le dije que estaba mal. Tenemos que tener constancia en la corrección, en la enseñanza como papás de atrios, ¿verdad? Muchas veces a los padres nos cuesta corregir y nos cuesta mantener una secuencia en esa corrección, y también a los pastores, ¿verdad? Pero es diferente con un niño, porque un niño es pequeñito, pero un padre espiritual, cuando corrige a sus hijos, pues sus hijos ya están grandotes, y muchas veces se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a ser así. Pero hay que corregir, hay que tener continuidad. No porque estés cansado no le vas a dar la corrección y vas a dejar que haga lo que quiera, porque entonces se va a formar así. Gloria al Señor. En ese momento el programa es más importante que el juicio y la justicia que debo formar en él. Entonces, cada vez que estás corrigiendo a tus hijos, o cada vez que con nosotros como pastores los estamos corrigiendo, les estamos ministrando juicio y justicia de Dios que se debe de formar en nosotros. Amén. A veces salimos raspados, pero es necesario, ¿verdad? Porque nos van a pedir cuentas a los padres de los niños y a nosotros los pastores de los hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. La verdad es que la justicia no debe de ser a medias, debe de ser completa. La familia es un campo de entrenamiento donde los hijos entienden qué es un papá, qué es tener hermanos. Debemos de entender qué es tener un papá, qué es tener hermanos. Muchos hermanos que estamos formados ya tuvimos una carencia de padre, por eso es que dice la Biblia que los israelitas eran de dura cerviz. ¿Qué es de dura cerviz? ¿Has visto? Discúlpame el ejemplo, pero tú me corregirás si estoy mal. Los animalitos tienen dura la nuca, por decirlo así, de aquí. Entonces cuando los jalan, se rebelan. Entonces por eso le decía a Moisés que el pueblo era de dura cerviz. Y eso es porque muchas veces nuestros padres no nos enseñaron esa parte, ¿verdad? Y entonces cuando crecemos, entonces los pastores tenemos un trabajo arduo, ¿verdad? Entonces que Dios nos dé la sabiduría. La familia es un campo de entrenamiento donde los hijos entienden qué es un papá y qué es tener hermanos. Tú como cristiano, tú sabes qué es tener un hermano cristiano, ¿verdad? Somos hermanos en Cristo y debemos de amarnos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. No hay muchos amenes, pero amén. Si él no aprende los principios básicos dentro de la familia, si tú no aprendes los principios básicos aquí que es tu familia, ¿dónde los vas a aprender? ¿En el mundo? ¿En la universidad? Bueno, en la universidad un poco, ¿verdad? Pero es aquí en casa. Es en la casa que deben de aprender los principios
cristianos los niños. Siendo niño, lo tendrás que reeducar cuando tenga 20 años. Eso ya es un poco difícil, no es imposible, pero es difícil, ¿verdad? Muchas veces le hacemos creer a nuestros hijos por comodidad que la responsabilidad es a medias, y no, el compromiso es compromiso, la responsabilidad es responsabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos un compromiso con Dios y debemos de enseñarle que la responsabilidad debe de ejecutarse, ¿sí? No nada más un poco, a medias, sino que la responsabilidad tiene que ser ejecutada, ¿verdad? Estamos formando buenos cristianos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 10. Hablando de todo esto y de la justicia, vamos a ver cómo es que Dios enseña que se imparte todo esto y que tienen que ver las vestiduras como cristianos, como hijos de Dios en todo esto. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 3 al 10. Me dicen cuando lo tengan. Primera de Samuel 3, versículo 3 al 10. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos adelante. Dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate y duérmete. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues lo llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama Dios le dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye, ¿verdad? Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye, ¿verdad? ¿Tú le contestas así a Dios cuando te despierta a las 3 de la mañana, como Samuel? Le dices: habla, Señor, porque tu siervo escucha. ¿Tú le haces así? ¿No? Pues tenemos que hacerle caso a la Biblia y decirle: Señor, heme aquí, habla porque tu siervo escucha. Si te despiertas a las 3 de la mañana, es probable que Dios quiera platicar contigo, que quiera que ores, así como Samuel. Amén. Entonces ahí está. Pero vamos a seguir con nuestra enseñanza. Primera de Samuel 2, versículo del 12 al 17. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Primera de Samuel 2, 12 al 17. Samuel no sabía identificar cómo hablaba Dios, por eso fue necesario que Elí le dijera: por eso te estoy compartiendo. Si te despierta Dios a las 3 de la mañana, dile: he aquí tu siervo, habla, Señor. Amén. Primera de Samuel 2, versículo del 12 al 17. ¿Ya lo tenemos? Dice así: Primera de Samuel 2, 12, versículo 12 y el 17. Primera de Samuel 2, versículo 12 y el 17. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eso que eran hijos de sacerdotes. Ustedes pueden ser hijos de pastor y no tener conocimiento del Dios vivo,
¿Cómo es que te conoces a Jesús? A través de tener una comunión con Él. Puedes ser hijo de pastor y no conocer al Señor. Tremendo, ¿no? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No lo conocían, no tenían una comunión con Él. Era pues, el versículo 17, era pues, lo estoy resumiendo porque es mucho, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces el pecado de ellos, número 1, era que no conocían a Jehová. Y número 2, era que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estaban pecando los hijos de Elí, del sacerdote, del pastor de ese tiempo, ¿no? No eran pastores, eran sacerdotes. En el pasaje de Elí de Samuel hay algo muy interesante. Cuando él escucha la voz que le habla, Samuel está durmiendo dentro del santuario. Se dice que su cabeza estaba ya casi dentro del lugar santísimo. Por eso es que te digo que si Dios te levanta a las 3 de la mañana, le hagas caso, porque hoy tú no duermes en la cabeza del santuario o junto al santuario. Hoy tú eres el templo del Señor. Amén. Y no era usual que un niño durmiera ahí. Cuando él escucha la voz, él se levanta y va al sumo sacerdote y le dice, ¿me llamó? Él le responde, no, vete a dormir. Samuel otra vez, ¿me llamó, Señor? No, hijo, no te llamé. Esto es interesante porque Elí funge con el papel de papá de Atrio. Le da a conocer que Dios le estaba hablando. Amén. Y esto es interesante, familia, porque Samuel no tenía la capacidad de saber que Dios le estaba llamando. Tuvo que revelárselo Elí. Pero yo creo que varios de ustedes, especialmente los que tienen más tiempo, saben que cuando te despiertas a las 3 de la mañana es porque Dios probablemente quiera hablar contigo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Aquí yo represento el papá de Atrio, porque ustedes son hijos espirituales de esta casa también. Si Elí hubiese actuado y educado a sus hijos, como lo hizo con Samuel, la situación hubiese sido diferente. Debemos de tener cuidado de estar discipulando, de estar evangelizando a personas afuera, y tus hijos y tu familia, ¿verdad? Eso era lo que le pasó a Elí. Elí hizo un buen trabajo con Samuel, pero sus hijos, ¿verdad?, se estaban portando mal. Si Elí hubiese actuado y educado a sus hijos como lo hizo Samuel, la situación hubiese sido diferente. Sus hijos eran unos sinvergüenzas, no los corregía. Gloria al Señor. Primera de Samuel 2, versículo 22 al 24 y el versículo 29. Para resumirlo un poquito. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 24, y de ahí nos saltamos al versículo 29. Me dicen cuando tengan esa cita. ¿Ya la tienes, Miguel? Muy bien. Primera de Samuel 2, 22 al 24 y el versículo 29 dice así: Pero Elí era ya muy viejito y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Verdad? Si yo oigo que están haciendo mal ustedes, tengo que parar bien mi oreja, ¿verdad? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos dormían con las mujeres. Bueno, nada más dormían, ¿verdad? Dormían nada más, abrazados. No familia, completo. ¿Sí? Entonces estaban en pecado. O sea, yo debo de parar mi oreja y ver qué andan haciendo como sacerdote, como pastor, ¿verdad? Como papá de Atrio. ¿Dónde anda cada uno? ¿Qué andan haciendo? ¿Verdad? Debo estar al pendiente. Entonces dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué haces cosas semejantes? ¿Verdad? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos,
porque no es buena fama lo que yo oigo, pues haces pecar al pueblo de Jehová. Vamos al otro, al 29. Ahí adelante el 29 dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Hollado es pisar, menospreciar, ¿sí? ¿Por qué has menospreciado, por qué has pisado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Cuidado de honrar más a nuestros hijos que a Dios, haciéndolos unos sinvergüenzas, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo no los tengo que consentir. Ay, mi chiquito, ay, mi hermanito, el consentido, ¿verdad? Para que no te enojes, entonces te consiento. No, debemos de corregir a los hijos, ¿sí? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí, que soy tu Dios? Engordándolos, poniéndolos bien gordos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Eso era lo que estaban haciendo. Estaban menospreciando las ofrendas y estaban haciendo eso con las mujeres, ¿verdad? Entonces, si la Biblia lo menciona, es porque el enemigo, ¿verdad?, va a querer meter su cola en esas cuestiones. Y entonces, como sacerdotes, tenemos que estar pendientes, estar orando por el pueblo, por los hijos espirituales, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. Pasa, en las liberaciones pasa de todo. Entonces, pasa. Fue mejor papá con Samuel que con sus propios hijos. Tenemos que cuidar de nuestra familia, no solamente de los de afuera, sino de los de casa. Tenemos que compartirles. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Qué va a ayudar a todo esto? Las vestiduras de los hijos de Dios. Vamos ya a entrar en esa parte, las vestiduras de los hijos de Dios. Elí le dice a Samuel: la próxima vez que escuches a Samuel, que escuches a Dios, le vas a decir: heme aquí, Señor. ¿Cómo es que Samuel pudo escuchar al Señor en una atmósfera totalmente nociva? ¿Cómo es que Samuel pudo escuchar a Dios en una atmósfera totalmente nociva de tanto pecado? El pueblo seguramente se estaba alejando porque veía el mal comportamiento de los sacerdotes. Cuando el pueblo observa el mal comportamiento de los pastores, puede alejarse de Dios. Que Dios nos libre, porque no solamente vamos a responder por nosotros, sino por las almas. Y también a su vez ustedes con los discípulos que tengan. Porque no nada más es responsabilidad del pastor, ustedes también se van a multiplicar. Y si no lo están haciendo, ahí hay que poner atención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el no hacer la voluntad de Dios provoca esterilidad espiritual. Puedes ser estéril espiritualmente. Y cuidado con eso, porque eso también no es correcto. Muy bien. Pregunta: si tú tienes un niño de 3 o 4 años, llevarías a tu hijo para que los educara Elí? No, ¿verdad? Si estás viendo que sus hijos eran unos sinvergüenzas y de lo peor, pero fíjate cómo actuó Ana. Amén. Ana tenía un as bajo la manga. Ella tenía que vestir a Samuel. Esa era su tarea. Di conmigo: mi trabajo es vestir a mi familia, a mis hijos y también a mi congregación, como lo hizo Ana. Amén. Entonces por ahí les encargo que también hagan mis vestiduras. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 19. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 19. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 19. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Quiere decir que servía a Dios. Dile al que está a tu lado: tú tienes que servir a Dios. Tienes que hacer su voluntad. Muy bien. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, servía a Dios, vestido de un efod de lino
y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Sophie, tú estás vistiendo a tu hijo cuando él viene aquí. Estás haciendo esa túnica para el servicio de Dios. Y el Señor te va a recompensar. Gloria a Dios. Número 2, así como el rol del varón es transmitir identidad, el de la mujer es vestir a los hijos. Gloria al Señor. Es impresionante lo que provoca que una madre sepa vestir a sus hijos, ¿verdad? Yo he observado cómo trae Sofía a Ulises y lo trae bien a la línea, bien arregladito, ¿verdad? Entonces, Sofía hace un buen trabajo, lo viste muy bien a su hijo para venir a ver a papá Dios, bien limpiecito. Gloria al Señor. La palabra dice que cada año le llevaba su efod a Samuel. El efod era algo que se vestían o ponían cuando se vestían de sacerdotes. Entonces hoy tú te has puesto tu efod. Miguel se ha puesto su efod, Sara trae un efod rosita, Jessy trae uno verde, Sofía uno azul, y así nos preparamos para venir a servir al Señor, que también tu adoración es lo que venimos a realizar aquí, amén. Entonces, ¿cómo te estás vistiendo? Amén. ¿Cómo te estás preparando para el servicio de Dios como un sacerdote, como un levita? Muy bien. ¿Por qué las vestiduras? Samuel no era de la tribu de Leví, escogidos para el servicio de Dios, y tampoco tenía la edad para ser sacerdote. Hoy tú eres un sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Eres un rey y eres un sacerdote de Dios, del nuevo pacto. No importa la edad que tengas. Amén. Nada de lo que Ana vio la movió. Nada de lo que Sophie vea, nada de lo que tú veas te debe de mover. Lo que los hijos maleantes de Eli hacían no le hacía efecto a ella. Yo viví esta parte, ¿no? Yo me voy de la iglesia por esto, por aquello, por el otro, por lo otro, por esto, aquello. Y entonces, pero Ana no la movía nada, ni siquiera el mal comportamiento de los hijos de Eli, porque ella sabía a quién servía, a Dios. Amén. Ella sabía que su responsabilidad era servir a Dios, que Dios le iba a pedir cuentas de su hijo Samuel, de su marido, de las ofrendas que él llevaba al templo. Bueno, ahí al tabernáculo, todavía no era templo. Pero que la otra era responsabilidad de Eli, de sus hijos, con Dios. Y así lo mismo, tú tienes una responsabilidad con Dios y nada te debe de mover, ¿verdad? Que Dios me ayude para no tener esta condición que tenía Eli, ¿verdad? Porque es muy grave. Pero a ti no te debe de mover eso. Tú debes de tener raíces profundas, tienes que tener identidad, tienes que saber a dónde perteneces, en dónde Dios te plantó para servirlo, para expandir su reino. Amén. Muy bien. Es que mi hijo está aprendiendo estas cosas malas en la escuela con sus hijos, con sus amiguitos, perdón. Eso dice que el niño va desnudo a la escuela. Cuando tú expresas, es que mi hijo está aprendiendo estas cosas malas en la escuela con sus amiguitos, eso dice que el niño va desnudo a la escuela, que no lo estás vistiendo bien. Te lo voy a decir por qué. También yo tengo una responsabilidad de vestirlos bien a ustedes como discípulos del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nada los mueva. Porque si ustedes, ¿verdad?, les pasa algo espiritualmente, es porque yo no estoy haciendo bien mi trabajo de vestirlos espiritualmente. Pero gracias a Dios que todos están. Bueno, hay unos que ya no están, pero que Dios me perdone. ¿Ok? Ana lo logra vestir de una forma tal que él era inmune a lo que pasaba en su entorno. Y así debemos de vestir a nuestros hijos, y así también nosotros nos debemos de vestir los unos a los otros en el nuevo pacto. ¿Se ha preguntado alguna vez qué significa la vestidura en la Biblia? ¿Alguien sabe? Levante su mano.
¿no? Bueno, pues gloria a Dios por su palabra. Yo tampoco lo sabía, la verdad. Muy bien, empezando con un Adán que estaba desnudo después de pecar, y habla de una vestidura de hojas, equivalente a la religión. Esa era su vestidura, un taparrabos, una hoja verde. Esa era su vestidura, equivalente a la religión, que piensan que están muy bien vestidos, pero la verdad es que están desnudos. ¿Sí? Génesis 3:7. Génesis 3:7. Vamos avanzando rápidamente, todavía nos falta. Génesis 3:7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Me dicen cuando ya lo tengan. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, porque eso representa la religión, por la higuera. Y se hicieron delantales. Amén. Otro tipo de vestidura. Después de que pecaron, Dios los vistió. Luego la vestidura del cordero que fue sacrificado. Génesis 3:21. Esa ya es otra vestidura más buena, que viene de Dios. Amén. Génesis 3:21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto quiere decir que los protegió. Amén. A pesar de que habían pecado, Dios los vistió. La vestidura simboliza protección. Vamos a ver qué más. Juan 19:23. Vamos a otro ejemplo. Juan 19, versículo 23. Juan 19, versículo 23. Dice así, Juan 19, 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo era de un solo tejido. Amén. Le quitan sus vestiduras a Jesús y no las rompen, no las tiran. Eran romanos los que tenían las vestiduras. No se quedan en manos de los judíos, y dicen los estudiosos de la historia bíblica que ahí empezó la iglesia gentil. ¿Por qué? Porque se quedaron sus vestiduras. Es lo que dicen los estudiosos bíblicos. El manto o la vestimenta tiene que ver mucho con el propósito. También simboliza el manto, la vestimenta, tiene que ver con el propósito que tienes en Dios. Amén. Siempre que Dios te va a llevar a otro nivel, te va a cambiar las vestiduras. Amén. También tiene que ver con eso, con el propósito. También con protección. Muy bien. Samuel tenía una base de seguridad que solamente la madre puede construir. Así como el hombre da identidad, la madre da estabilidad. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo del 5 al 10. Estabilidad, wow, muy bien. Éxodo 2, versículo del 5 al 10. Vamos con Moisés. Éxodo 2, versículo del 5 al 10. ¿Ya lo tenemos? Dice así: la hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio ahí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de las hebreas. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti. Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: levántate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer
Tomó entonces al niño y lo crió, le dio estabilidad. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo, y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Amén. Cuando Moisés nace, familia, hay un edicto, hay una ley de que todo niño varón sea asesinado en su nacimiento. La hija del faraón lo ve en el río y lo adopta, se lo lleva al palacio. Obviamente que no lo iba a vestir ni a cuidar, pues ella era rica, ¿verdad? Así que le buscaron una nodriza que fue su propia madre, le dio estabilidad. Entonces vamos varias formas ya de lo que representan las vestiduras. La número 1 fue la religión, por la higuera, estaban desnudos. La otra fue protección. ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál fue la otra? ¿Cuál? Estabilidad. ¿Y la otra? ¿Cuál fue? No, fue ya estabilidad. Bueno, vamos a continuar. Entonces, los niños judíos a los 6 años de edad se saben de memoria gran parte de la Torá. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que los niños a los 6 años de edad se saben de memoria la Torá? Por protección, por identidad, por muchas cosas que da el poder del Señor, el poder de Dios. Por eso es que a los niños desde pequeñitos se les debe de enseñar la palabra. Les da protección, les da identidad. Amén. Si saben que cuando no hay un padre en la familia, la paternidad de Dios viene y lo cubre. Amén. Entonces le da protección también, le da seguridad, le da identidad. Se forma su carácter bien, su identidad. Gloria al Señor. Entonces es altamente recomendable que se les enseñe la palabra, por eso la escuelita bíblica. Su madre a Moisés le dio identidad, lo vestía. Seguramente le decía: tú no eres egipcio, tú eres de Israel. Dios te protegió, porque tiene planes contigo. También ya me acordé, representa eso, el propósito, ¿no? Porque Dios tiene planes contigo. ¿Quién lo afirmó? ¿Quién le dio estabilidad? Mamá. También representan las vestiduras el propósito por los mantos, ¿no? Muy bien, gloria al Señor. Número 4. El mayor problema que José tuvo que ver con su vestimenta, la túnica de colores. ¿Se acuerdan de lo que estuvimos leyendo hace rato? La túnica de colores de José. Vamos a ello. Génesis 37, versículo 3 al 4. Génesis 37, versículo del 3 al 4. Génesis 37, versículo del 3 al 4. Miren lo que dice aquí. Dice: Israel amaba a José, Jacob, pero le cambiaron el nombre a Israel porque ya era el cumplimiento de la promesa por las 12 tribus. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Entonces, cuando tú tienes a un niño ya en tu etapa adulta, ya tienes más experiencia, entonces tiendes a amarlo, que sea tu chocoyote, que sea tu chocoyotzin, que sea tu consentido, ¿verdad? Porque lo tuvo en su vejez, por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Sus hermanos se volvieron locos de celos, de envidias. La túnica termina rota y con sangre, ¿verdad? Es otra vestidura. ¿Cuánto odio le tenía el diablo a la vestidura que alguien porta? Por eso es que el diablo te odia. Me acuerdo que una vez hizo una liberación aquí y el diablo habló, bueno, el demonio habló y le dijo a esa persona: ay, dice, nada más me trajiste aquí, dice, para ver cómo promovían, dice, a dice. Entonces el diablo odia la vestidura que te es proporcionada a ti, el manto de protección que tienes, el llamado y el propósito que tienes. Por eso es que te quiere destruir, porque odia esa vestidura que Dios ya te dio, esa cobertura, esa protección, ese llamado y ese propósito. Amén.
En el caso de José, la vestidura no la hizo mamá, la hizo el papá. La vestidura que da la mamá es aquella que los ayuda a operar en el plano natural. Pero cuando el padre hace la vestidura, esto lo hace funcionar con el propósito divino y el ministerio. Entonces, para aquellos que no está su papá, déjeme decirle que está Dios y también estoy yo, ¿verdad? Es como me ven, chaparrito, gordito, morenito, pero esa parte la da Dios a través de nosotros. Tienes la cobertura de Dios sobre tu vida, la paternidad del Todopoderoso. Amén. Pero cuando el Padre hace la vestidura, esto lo hace funcionar con el propósito divino y el ministerio. Gloria al Señor por su amor. Son niveles diferentes. Yo estoy en el ministerio por el manto de mi Padre Celestial y el por mi Abba, y el natural para mi mamá fue madre y padre a la vez. ¿Por qué puse esto? Porque mi mamá fue padre y madre para mí. Pero cuando llego a Cristo, Él me da la identidad y me da un padre espiritual. ¿Quién es mi padre espiritual? Mi padre espiritual no fue Salvador Cano González. Salvador Cano González para mí fue un ayo, fue un maestro. Y yo lo bendigo y le agradezco por lo que me enseñó, porque me enseñó muchas cosas. Hoy lo entiendo así. Pero mi padre espiritual es Javier Segura. Él es mi padre espiritual, porque Él me impartió el manto. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Pero mamá es la que nos dio la confianza y la seguridad al vestirnos con principios y valores. Estabilidad. Amén. Yo soy puntual por mi mamá. Mi mamá me enseñó a ser responsable. Cuando yo trabajaba en las vacaciones, ella me pedía dinero y yo me enojaba. Pero mamá decía, si hoy no aprendes a ser responsable, no vas a mantener a tu esposa y a tus hijos en el futuro. Amén. Conclusión. Vamos a la conclusión. Ya para irnos, dice, la importancia de vestir a los hijos como lo hizo Ana, la mamá de Samuel. Es importante que des esa protección a tus hijos. Amén. Número 2, Ana, una mujer estéril que le hizo una promesa a Dios, y cuando Samuel nace, ella cumple su promesa. Amén. Me la puedo imaginar teniendo el efod, llorando, ¿verdad? Pero también orando y cubriendo a sus hijos, a su hijo. Tuvo más de un hijo. Entonces también las vestiduras las da tus oraciones. El efod, las vestiduras de Samuel, también simbolizan las oraciones de Ana. Esas vestiduras te las da la oración de tu mamá, de tu papá, de tu pastor, de la congregación. Por eso es muy importante, para que no salgas desnudo a la calle. Amén. Tienes que orar los unos por los otros. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Cuando ella lo vestía con el efod, en realidad ella no lo estaba vistiendo con lino, sino era una vestimenta de oraciones, de clamores y bendiciones que rodeaban a Samuel. Yo bendigo a sus mamás de ustedes, porque yo sé que hay madres de ustedes que son mujeres de fe y que ellas seguramente los vistieron o las vistieron con sus oraciones, como Ana a Samuel. Que Dios las bendiga. Amén. Muy bien. ¿Cómo vistes a tus hijos? Detrás de una niña, una jovencita, un jovencito que le gusta mostrar las piernas, ¿verdad? Hay una mamá que le gustaba hacerlo. Gloria a Dios, porque bueno, yo veo que aquí no les gusta hacer eso, ¿verdad? Pero es verdad. Detrás de una niña o jovencita que le gusta mostrar sus piernas, hay una mamá que le gustaba hacerlo, ¿verdad? No se trata de modas, sino de principios de conducta, no religiosos, ya lo vimos, sino éticos. ¿Qué es la ética? La moral y la buena conducta.
Por eso vimos la primera vestidura, que era de hojas de higo, representa la religiosidad. La sensualidad, el ser sensual. ¿Qué es ser sensual? Cuando se inyectan los labios, están así, así, gruesa, así, gruesa pues. ¿Sale? No se trata de modas, sino de principios de conducta, no religiosos, sino éticos de moral y conducta. La sensualidad es algo que se hereda y la niña lo va a heredar de su mamá. Una cosa, ¿verdad?, es venir con recato, bien vestida, ¿verdad?, con pues lo que Dios dio, que es para su gloria, para alabanza de su gloria, primeramente. Pero otra cosa es ya ser sensual, ¿verdad? Eso es otra cosa. Muy bien. La sensualidad es algo que se hereda y la niña lo va a heredar de su mamá. No tiene mucho sentido llamarle la atención a una niña si la fuente del problema es la mamá. ¿Y de quién es la responsabilidad? Ya dijimos, ¿verdad?, que 80-20. Bueno, le aumento un poquito, un 30, pastorado, ¿no? También. Las medidas de lo que consideras correcto lo vas a tomar de tu mamá y de tu papá. Entonces, yo no los culpo. Yo también vengo de unas situaciones complicadas. Entonces, pero eso me hace a ustedes servirles con mayor amor, porque los trato de entender lo más que puedo, que traen o traían esas cosas de sus padres. Cierro. Dios no es disfuncional. Aunque tú seas una madre soltera o divorciada, tú puedes transmitir buenos principios a tus hijos. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné, porque Dios no es disfuncional. Dios es Dios de familias, Dios de identidad, y Él da la cobertura paterna. La vestimenta de la madre de Ana es lo que era un impermeabilizante para Samuel, para sus hijos, para que no sea afectado por el ambiente en el que estaba. Amén. Así que preocupémonos por hacer las vestiduras los unos a los otros y de nuestras familias. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar para ser despedidos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre, esas vestiduras sacerdotales, esas vestiduras de reyes del nuevo pacto. Tu palabra ha sido predicada y hoy la tomamos, Señor, y te pedimos que la podamos poner en práctica en nuestra vida. Señor, que tengamos ese corazón como lo tuvo Ana, ese corazón valiente, ese corazón de fe, para poder cubrir a nuestros hijos, para cubrir a nuestros discípulos, para cubrir a nuestras familias a través de las oraciones. Señor, que nos alejemos de toda vestidura de religiosidad, Padre, y que podamos, Señor, aumentar, Señor, nuestras intercesiones, que podamos aumentar la sabiduría para orar los unos por los otros, Padre, y que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, podamos, Señor, transformar aquello que no te agrada, aquello que no te gusta, bendito Dios, y que podamos, Señor, orar como lo hacía Samuel a las 3 de la mañana, cuando el Espíritu Santo nos despierte, Señor, y podamos decirle, como le dijo Samuel a Dios: heme aquí, habla que tu siervo oye. Hoy declaramos esa palabra para nuestras vidas, para nuestra congregación, Señor, y para cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy se han dado lugar en esta iglesia, Padre, en tu casa, para venir, Señor, a ser transformados de tu palabra. Bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por cada uno de ellos. Declaro bendición sobre sus vidas, Padre, y que tendrán una bendecida semana, Señor, productiva y llena de tu favor, de tu gracia, Señor, en su escuela, en su trabajo, en todo lugar donde ellos anden, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, síguenos transformando, síguenos corrigiendo a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y quita toda esterilidad espiritual, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que es redimida toda
esterilidad espiritual, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que se activa el servicio, Padre, en cada una de las áreas ministeriales, Padre. Declaro que su espíritu de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, de todos los que estamos escuchando y aún de los que están en sus hogares, se despierta ahora en el nombre de Jesús, Señor, a un espíritu de servicio, un espíritu de amor, un espíritu de conocimiento tuyo, Padre, para poder poner por obra todo lo que nos mandas. Las bendigo y los bendigo a cada uno y te doy las gracias, Señor, por esta celebración vespertina, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos, estamos despedidos. No olvide darse la paz en Cristo y que el Señor me los bendiga. Buenas noches.